En nuestra diócesis estamos viviendo en los 2 últimos años la implantación de la nueva propuesta de acción católica que ha hecho la Conferencia Episcopal Española para todas las diócesis de España, como una expresión de la llamada a la conversión pastoral que nos pide el Papa Francisco, tratando de cultivar en los diversos grupos parroquiales una propuesta, una dinámica de movimiento en el que adultos, jóvenes y niños puedan vivir un camino formativo ligado a la iniciación cristiana, pero que ese mismo camino formativo que nos hace discípulos nos vaya haciendo también misioneros. Por eso la Acción Católica invita a sus miembros a que den testimonio de la vida cristiana en medio del mundo. Actualmente en nuestra diócesis son ya 8 parroquias las que están dando estos primeros pasos y deseamos que desde su propio testimonio puedan irse incorporando otras parroquias para que el camino de la iniciación cristiana, la catequesis de primera comunión, de confirmación, adquiera pues un ritmo, común en nuestras parroquias, y desde ahí también los adultos, los jóvenes puedan sentirse llamados a participar de un camino compartido en el que vayamos profundizando el conocimiento de la fe, la oración y la celebración y el testimonio en medio de nuestra vida ordinaria. Para eso, desde aquí os animamos a todos a incorporaros a esta propuesta que es central en nuestra programación pastoral de este curso. El origen de la Acción Católica ya lo ha explicado muy bien don Luis, entonces pues lo damos por sabido. Simplemente remarcar pues esta petición también que señalaba yo, que nos hacían los obispos reunidos en asamblea plenaria hace unos años de difusión del proyecto, y como decía, pues ese es el trabajo que nos lleva el mayor tiempo de nuestra dedicación. Tenemos la suerte o la gracia de haber recibido también un nuevo encargo por parte de los obispos, pues para seguir trabajando y difundiendo este proyecto con un acontecimiento que va a ocurrir el próximo verano en Santiago de Compostela, que es nuestra Asamblea General, pero que queremos realizar con un carácter abierto, pues para invitar a que todos los laicos de las parroquias puedan reflexionar sobre ese tema tan importante que a la Iglesia le ocupa, que es la reflexión sobre el laicado precisamente en nuestras distintas parroquias. Yo os quiero poner dos ejemplos antes de comenzar. Vamos a comenzar simplemente dando unas claves del proceso de acción católica que por todos seguro que son conocidas, pero que es bueno que señalemos al inicio del trabajo de esta noche. Pero como digo antes, os voy a dar 2 ejemplos que quería utilizar pues para iniciar este diálogo. Y son 2 testimonios personales de mi trayectoria en la Acción Católica. Hace nada, hablando con un sacerdote antes de comenzar la reunión, él me preguntaba que si llevaba mucho tiempo en Acción Católica, trabajando y sirviendo desde la Acción Católica. Mi trayectoria, algunos la conocéis porque en alguna ocasión la he explicado, es reciente. Yo la conocí en el 2011 siendo delegado de Pastoral Juvenil. Y son los dos testimonios que quiero ofreceros. Uno como delegado de Pastoral Juvenil y otro como párroco, que toda mi vida sacerdotal he desempeñado la función de párroco en distintos lugares de mi diócesis. La primera, como delegado de Pastoral Juvenil, lo que quiero comentaros es que en mi diócesis, en la diócesis de Cartagena, pues normalmente siempre hemos tenido un trabajo muy grande con los jóvenes, hemos intentado implicarlos al máximo en la pastoral juvenil, en la pastoral diocesana, y realmente los jóvenes siempre han respondido generosamente a esta llamada que desde la Iglesia se les ha hecho para servir. Hemos hecho actividades increíbles, la más reciente que todos conocemos porque hemos trabajado en ella, la JMJ de Madrid, donde pues todas las diócesis de España nos movilizamos. ¿Qué ocurre? Que es cierto la actitud de servicio de los jóvenes, pero como delegado de Pastoral Juvenil yo observaba esta dedicación, pero también me daba cuenta que muchos de estos jóvenes entregados a la causa y al servicio de la Iglesia, cuando volvían a sus parroquias, no encontraban esa comunidad de referencia donde poder alimentar su fe, ese equipo de vida, ese grupo pequeño, donde poder seguir creciendo armónicamente en todas las dimensiones de su fe, ¿no? Eran personas que se dedicaban por entero a la pastoral diocesana e incluso parroquial, pero que carecían de ese equipo de referencia, de ese grupo de referencia, donde poder vivir esa fe que les sostenía como cristianos.
El segundo testimonio que quería ofreceros era como párroco. A raíz de conocer la Acción Católica General en ese año, en el 2011, pues empecé a trabajar en la parroquia. ¿Y por qué empecé a trabajar en la parroquia? Porque conocí que el proyecto de Acción Católica General ofrecía un cauce de formación cristiana, un cauce de maduración cristiana del laicado de las parroquias. Aquellos que no han recibido la llamada, aquellos que no han recibido el carisma específico del Espíritu para pertenecer a un movimiento concreto, pero que también tenían hambre de Dios, que también tenían necesidad de formación, que también tenían necesidad de compartir la fe con otros hermanos y alimentarse no solamente en el conocimiento, sino en los momentos de oración y siendo capaces también de responder a todas las circunstancias de su vida desde la posición de la fe, desde la mirada de la fe. Y entonces descubrí que desde la propuesta misma de la Iglesia, Acción Católica podía responder a esa necesidad que como párroco iba buscando para los fieles de mi parroquia. Y comenzamos a organizar esos primeros equipos de vida en la parroquia, tanto con niños como con jóvenes como con adultos, y descubrimos que esta propuesta les estaba ayudando a crecer de tal manera que yo me fui de párroco de esa parroquia, de servir como párroco, y ellos pudieron continuar este proceso porque era un proceso eclesial que la Iglesia, como decía, había puesto para ellos. Desde esta perspectiva queremos presentaros las claves del proyecto, ¿no? Desde estas perspectivas eclesiales, considerando la Acción Católica como esa respuesta que la Iglesia ofrece para el laicado habitual de nuestras parroquias. Como decía y repito, para aquellos pues, que no han recibido el carisma de un movimiento concreto, pero que siguen teniendo hambre y sed de Dios y de Jesucristo, ¿vale? Desde esa perspectiva construimos la parroquia. El proyecto de Acción Católica General pretende poner este servicio de maduración cristiana del laicado al servicio de las parroquias, porque es desde la parroquia desde donde se posibilita ese crecimiento en la fe. Nosotros queremos construir una parroquia de personas que realmente sean capaces de vivir su fe, no simplemente de personas que sean capaces de prestar servicios en las parroquias, sino de personas que pongan la fe en el centro de toda su vida cristiana. Muchas veces ocurre que las parroquias las construimos en base a servicios que necesitamos que se presten en la parroquia. Y es bueno, pues tenemos que atender la realidad de la catequesis y necesitamos catequistas. Tenemos que atender la necesidad de Cáritas y necesitamos voluntarios de Cáritas. Tenemos que atender la necesidad de los enfermos que habitan en nuestra parroquia y necesitamos personas que los visiten en sus casas, que los atiendan, que les lleven la comunión, que recen con ellos. Pero a veces también nos olvidamos de que todos estos agentes pastorales necesitan también vivir y alimentar su fe. Tenemos que acudir a ellos no por el servicio que puedan prestar a la parroquia, no por la función que puedan desempeñar en ella, sino porque ellos son también sujetos de evangelización. Ellos son personas que necesitan de Dios y que necesitan crecer y madurar en su fe. Y que desde esta vivencia de su fe sean capaces de cuestionar, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga ahora por ti? Después de descubrir lo que tú me estás regalando en mi vida, después de descubrir esta alegría que aporta la vivencia del Evangelio en mi vida, ¿cómo quieres que yo te responda? Y evidentemente, pues algunas personas se sentirán llamadas para ser catequistas, para ser voluntarios de Cáritas, para desempeñar las distintas funciones que encontramos en nuestras parroquias habitualmente. Pero no al contrario, es desde una vivencia de la fe, desde donde servimos, y no al contrario, no es desde una función meramente en la parroquia, sino desde la vivencia propia de la fe. Estos equipos de vida, nosotros, este diseño parroquial que ofrecemos, lo estructuramos con esta imagen de la flor. En el centro de la vida parroquial, pues ponemos el encuentro con Jesucristo, que se desarrolla en el sacramento de la Eucaristía, en la celebración de los sacramentos, de manera especial en la Eucaristía. Pero también entendemos hoy en día que la sola celebración de la Eucaristía no basta para posibilitar el crecimiento en la fe. En algunas personas, en otras evidentemente sí. Sabemos que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, es lo más importante. Pero necesitamos generar, el Papa también lo dice en Evangelii Gaudium, espacios sanadores donde alimentar esa fe, donde alimentar ese encuentro que el Señor nos ha regalado tener y que se hace vida cada vez que celebramos la Eucaristía o recibimos los sacramentos. Y esos espacios sanadores, desde Acción Católica, los articulamos en torno a ese centro que es la Eucaristía,
y que lo llamamos equipos de vida, como los podemos llamar grupos parroquiales, que seguro que os suena más y os es más familiar ese término. Bueno, nosotros le hemos dado el nombre de equipos de vida porque de alguna manera es capaz de aglutinar todas las dimensiones en la vida de una persona desde el propio equipo de vida. Esos equipos de vida que están diseñados para cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier circunstancia de su vida. Por eso esos circulitos que salen en torno al centro, que es la celebración de la Eucaristía, pues los hemos significado en 3 colores que hacen referencia a los 3 sectores de acción católica: infancia, jóvenes y adultos. Ocurre muchas veces también en las parroquias, pues que tenemos el grupo de catequistas, y en ese grupo de catequistas estas personas pues reciben su formación, tienen su acompañamiento espiritual, tienen sus momentos de oración, pero un catequista a lo mejor no está llamado a ser catequista toda su vida. Cuando deja de desempeñar ese servicio en la parroquia, ¿dónde alimenta su fe? Si ya no es catequista, ya no puede hacerlo en el grupo de catequistas. Necesita un espacio donde cultivar esa fe. Y ese espacio pues lo denominamos o lo llamamos equipos de vida, donde la persona, independientemente de la función que ejerza en la parroquia, del servicio que desempeñe en la parroquia, puede ir creciendo armónicamente en su fe. Y desde ahí servir en las distintas tareas de la parroquia, tanto ad intra como ad extra. Don Luis hacía referencia al carácter misionero que todos los cristianos debemos de tener, no solamente los sacerdotes, las religiosas o unas personas selectas, sino que todos los cristianos, por nuestra condición bautismal, tenemos ese carácter misionero. Pero ese carácter misionero se vive desde una respuesta vocacional, desde un Señor, ¿qué quieres de mí? Y desde un o estar creciendo todos los días en el conocimiento del Señor y en la vida cristiana. Entonces, desde esa vivencia de la fe, seremos capaces de responder a las distintas necesidades que en la parroquia se tienen y en la sociedad también. Evidentemente decía que este proceso de vida cristiana no está concertado solamente en una edad predeterminada, sino que abarca toda la edad de la persona. Un niño que empieza su vida parroquial en la catequesis de primera comunión es capaz de vivir este proceso de una manera armónica, pasando de una etapa a otra en su vida, sin que se produzca ningún corte, ningún parón, ninguna división, sino viendo que el alimento de la fe es algo necesario en todos los momentos de su vida. Por eso nosotros lo significamos con esta línea que veis aquí y que es conocida y que por eso estoy hablando un poco rápido y de pasada. Pero significamos con esta línea el paso de una etapa a otra en la vida sin que se produzca ningún corte, ninguna fisura, ningún parón que pueda hacerle pensar a la persona, en este caso al niño, que se ha terminado un proceso. El proceso no termina, porque el proceso de la vida cristiana no termina. Una persona se encuentra con Jesucristo y ese encuentro le transforma la vida a lo largo de toda su vida, y tiene que ir creciendo y desarrollando ese encuentro a lo largo de toda su vida, pasando de una etapa a otra y dejando que la fe vaya dando respuesta en cada momento a las circunstancias que le toque vivir. Ese itinerario para toda la vida, pues lo tenemos, como decía en la diapositiva anterior, significado en 3 sectores o en 3 etapas con momentos concretos, ¿no? La etapa de la infancia, de la juventud y para los adultos, ¿no? Siguiendo una misma metodología y atendiendo a un mismo proyecto, que es el proyecto que desde Acción Católica ofertamos. Todo este proceso lo acompañamos, hoy en día podemos decir que lo acompañamos pues, con toda una serie de recursos y de materiales que ofrecemos pues, para que se puedan dinamizar y se pueda acompañar a la persona a lo largo del mismo. Desde Acción Católica, lo decía también al principio don Luis, no nos inventamos cuál es la formación que las personas tienen que recibir para crecer en esa vida cristiana. Eso lo ofrece la Iglesia a través de los catecismos, ¿no? Entonces, desde Acción Católica lo único que hacemos es acoger lo que la propia Iglesia nos dice que tenemos que tener en cuenta para la formación cristiana. Evidentemente, la palabra de Dios como herramienta fundamental, que es la que nos nutre, la que nos sostiene y la que nos hace crecer. La doctrina de la Iglesia, manifestada en los catecismos, reflejada en los catecismos, pues, y los documentos del propio magisterio, doctrina social de la Iglesia y demás, que nos ayudan a ir creciendo paso a paso en esta maduración cristiana. Muy significativo, como decía también don Luis, el YouCat que el Papa Benedicto XVI nos ofreció a los jóvenes precisamente en la JMJ de Madrid,
y ahora el DOCAT, que es la referencia también a la doctrina social de la Iglesia y que poco a poco vamos introduciendo en los propios procesos de formación tanto de jóvenes como de aquellos materiales en los que se puedan utilizar. Todo ello, pues, desde un acompañamiento, intentando ser conscientes del equipo de vida o del grupo que tenemos delante y dándole, pues, la herramienta que en cada momento de su proceso le ayude a crecer, ¿no? Conociendo, pues, todos los materiales y las realidades que tenemos presentes. Y con una metodología propia. Pensamos que para que una persona pueda crecer en su fe, necesita cultivar todas las dimensiones que influyen precisamente en el crecimiento en la vida cristiana de la persona. Por ejemplo, en las parroquias a veces ha ocurrido que pues hemos formado grupos de oración que están muy bien, que hacen mucho bien a la persona, pero esos grupos de oración se han limitado sola y exclusivamente a verse, a reunirse para esos momentos de oración. Y han carecido a lo mejor de una formación sistemática del conocimiento de la fe o incluso pues, de esa doctrina social de la Iglesia o incluso momentos donde poder ver cómo esa oración también va calando en su propia vida y respondiendo a los problemas y a las situaciones vitales que cada uno en un momento determinado vamos teniendo, ¿no? Hay que cuidar todas las dimensiones, no solamente una dimensión de la persona. Tenemos que suscitar espacios donde la persona pueda aprender a dar razón de su fe. Hoy en día vivimos en una sociedad, gracias a Dios, donde los avances técnicos, los avances de todo tipo nos hacen que tengamos que saber dialogar con el mundo en el que vivimos. No basta con decir, no, yo soy cristiano porque me bautizaron de pequeño. No, yo tengo que saber dar razón de por qué soy cristiano y de por qué creo en Jesucristo y por qué digo que Jesucristo ha transformado mi vida. Y para eso tengo que conocerlo. Tengo que tener una experiencia de intimidad con el Señor y tengo que saber cómo Él va dando respuesta a todas las situaciones vitales que nos toca vivir. Por lo tanto, esas tres dimensiones tenemos que articularlas en la formación de todo el proceso de los distintos equipos de vida de Acción Católica General. La dimensión del conocer, la dimensión del orar y celebrar y la dimensión del vivir. Son las tres dimensiones que creemos que son necesarias para ese crecimiento en la vida cristiana de la persona y las vamos armonizando de igual manera en todo el proceso. Unas veces puntualizaremos más pues una dimensión, por ejemplo la dimensión del conocer, otras puntualizaremos más otra dimensión como puede ser orar y celebrar y otras pues la tercera dimensión que es la dimensión del vivir, pero todas ellas de manera igual creciendo en la propia persona. ¿Quién es el que tiene que acompañar todos estos procesos? Pues aquella persona que tiene la experiencia de sentirse acompañado. No hay recetas para esta tarea, sino que es vitar la experiencia de vivir en primera persona todo este proceso de acompañamiento en la fe de otra persona. De tal manera que si yo tengo la suerte de experimentar lo que el Señor está haciendo en mi vida, voy a ser capaz de acompañar a otro para que ese proceso también sea una experiencia a vitar en su propia persona, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos acuñado esa frase, el acompañante acompañado, porque aquel que vive este proceso de crecimiento cristiano, pues va a estar en condiciones de seguir haciendo este acompañamiento con otras personas de otro propio equipo de vida. ¿Qué se pretende conseguir con todo este proceso? Pues algo fundamental, ¿no? Que es la unidad fe-vida. Decía antes que tenemos que hacer o intentar ayudar a las personas pues, para que crezcan armónicamente en su fe y que sepan dar razón de su fe, que sepan dar razón en lo que creen, de lo que creen, ¿no? Que sepan unir su fe con su propia vida. Es ese proceso, pues como decía antes, de tratar de vivir consecuentemente la vocación de ser cristianos, no de una manera añadida, sino como una vocación propia que nos es atribuida por nuestro propio bautismo, ¿no? Integrando lo que se cree, lo que se vive y lo que se celebra. Y por último, simplemente decir pues, que todo este proceso, lo único que pretende, la finalidad, es crecer en la vida cristiana, por lo tanto una experiencia de continua conversión, porque ese proceso es un proceso continuo que abarca todas las etapas, como decíamos anteriormente, de la vida de la persona. Una persona se encuentra con Jesucristo y ese encuentro transforma su vida.
e inicia una vida de conversión, un proceso de conversión continua que le va a llevar a conocer y desear conocer más y más a Dios. Y para eso solamente tenemos que ponernos siempre en su presencia, para dejar que su palabra, para dejar que su vida vaya calando en nuestro propio ser, en nuestra propia vida, y la vaya transformando. Es el proceso de conversión en el que estamos inmersos todos los cristianos y que de una manera el proyecto de Acción Católica intenta reflejar en todo su itinerario. Es lo que tradicionalmente os hemos presentado de una manera más detallada, más exhaustiva en las veces que hemos venido anteriormente, el curso pasado, y que hoy simplemente queríamos esbozar, porque lo que nos interesa es ver también pues, cómo vosotros vais viviendo este proceso, qué dificultades podéis tener, e intentar darles solución a todas ellas. Así que si queréis, si tenéis alguna pregunta, y si no, lo que vamos a hacer, que creemos que puede ser más enriquecedor, dividirnos por grupos, dividirnos por sectores y profundizar en todos esos detalles que vosotros necesitéis.